Muy buenas tardes para todos y para todas. Mi nombre es Stephanie, yo soy psicóloga, soy analista de orientación laboral de la Agencia de Empleo de Confenalco y la idea es que en el espacio de hoy estemos compartiendo con ustedes algunos tips, alguna información general que les pueda ayudar con la consecución de la búsqueda de empleo. Muy buenas tardes para todos y todas, al igual que mi compañera, yo soy John Freddy Rico, yo soy psicólogo de orientación laboral en la Agencia de Empleo de Confenalco. Esperamos que este espacio sea de todo su agrado y todos estos tips los pongan en práctica para la búsqueda de su empleo. Bueno, para comenzar es importante, Stephanie, saber y definir qué es el proyecto de vida. Para ti, ¿qué es el proyecto de vida? El proyecto de vida es las metas, sueños, expectativas que nos tracemos a nivel personal, laboral, familiar y que involucre pues como todos los contextos en los que nos desenvolvamos. Muy bien, ¿y crees que es importante para la búsqueda de empleo tener definido el proyecto de vida? Claro que sí, el proyecto de vida es como el primer paso que debemos de tener en cuenta a la hora de la búsqueda de empleo, ya que a través de él vamos a cumplir nuestras metas, nuestras expectativas a nivel laboral y obviamente eso va a involucrar todas las áreas o los contextos en los que nosotros nos desenvolvamos. Al momento de buscar trabajo es fundamental tener claro cuáles son nuestros objetivos, cuáles son nuestras metas para identificar el mejor trabajo, porque no trabajamos en lo que sea, trabajamos en lo que nuestras habilidades, nuestras competencias determinen ese espacio laboral. Claro que sí, John. Y además del proyecto de vida, entonces tenemos un paso que es fundamental y es la hoja de vida, ¿cierto? Yo creo que todos la conocen y la gran mayoría de ustedes que han tenido la posibilidad de trabajar, el primer contacto con la empresa es la hoja de vida. La hoja de vida es la carta de presentación frente a la empresa, frente a la organización, frente a la persona que va a hacer ese primer filtro que es la hojita de vida. Entonces esa hoja de vida debe ser muy coherente. Es muy recomendable que esa hoja de vida se diseñe de acuerdo al perfil de empleo que la persona está buscando. De hecho, para aquellas personas que deseen trabajar en esas áreas comunicativas, creativas, publicidad, es conveniente que esa hoja de vida también hable de su perfil, hable de su creatividad y de esas habilidades comunicativas que cada uno de ustedes tiene para que le dé valor agregado a tu hoja de vida. Y Estefa, la comunidad de la Universidad Católica del Norte puede beneficiarse primero registrando su hoja de vida en la página del Servicio Público de Empleo. Eso le va a posibilitar buscar vacantes de acuerdo a su perfil laboral, buscar prácticas, buscar varias alternativas laborales que pueden ser útiles para su búsqueda de empleo. Debemos de tener en cuenta, Estefa, que debe de hacer 3 pasos: el registro de su hoja de vida, ¿sí?, una orientación laboral con un psicólogo de la Agencia de Empleo de Confenalco y finalmente un curso que dura una semana por medio del cual va a fortalecer todos estos temas que estamos tratando el día de hoy: elaboración de una hoja de vida, elaboración de una entrevista, proyecto de vida y habilidades desde el ser que muchas veces dejamos pasar de lado porque le damos más importancia al momento, pero descuidamos nuestra parte personal. ¿Sí? Importante que los estudiantes de la Universidad Católica del Norte tengan en cuenta que el Servicio Público de Empleo funciona a nivel nacional. Eso significa que cualquiera de ustedes puede participar del programa. Las entidades prestadoras son las alcaldías de los municipios y las cajas de compensación familiar. En este momento nosotros estamos apoyando el proceso de la Agencia de Empleo de Confenalco Antioquia. Ustedes pueden participar de cualquier caja de compensación familiar o cualquier alcaldía de los municipios, la que a ustedes les quede de más fácil acceso, teniendo en cuenta que la educación de ustedes es virtual, para que tengan en cuenta pues como también esa información. Estefa, y después de que enviamos la hoja de vida a la empresa, ¿qué sigue? ¿Qué pasa? Bueno, después de que envíes la hoja de vida a la empresa, no, sino a varias empresas, porque es importante que seamos persistentes, perseverantes y que eso sea un proceso constante y que estemos gestionando la hoja de vida siempre, ¿cierto? No es solamente una vez, sino que entre más nos postulemos, pues más opciones vamos a tener de que se comuniquen con nosotros. Entonces vamos a tener ese primer contacto con la empresa. Seguramente si sigues las recomendaciones que nosotros te damos, la hoja de vida es adecuada, te postulas a la vacante que se ajusta a tu perfil, pues lo más seguro es que te empiecen a llamar a entrevistas o a procesos de selección. Para eso tenemos que tener mucha disposición, porque buscar empleo resulta que se puede convertir en un empleo, ¿cierto? Porque hay que tener disponibilidad de tiempo y pues tenemos que estar muy atentos con el celular, revisando el correo electrónico, y cuando tenemos este primer contacto con la empresa pues tenemos que tener muy buena actitud
Si no tenemos celular o si vamos a estar ocupados, es importante entonces que dejemos la ración en la casa para que ellos se tomen pues como la información de fecha, hora y dirección a la que vas a pues como a presentarte a la entrevista o al proceso de selección como tal. Muy bien. ¿Y si nos llamaron a la entrevista y no anoté una dirección? Ujú. Bueno, por eso, cada que nos llamen, pues tenemos que tener mucha disposición. A veces nos pasa que no estamos como en el lugar adecuado para escuchar, entonces como tomar los números telefónicos, de dónde te vas a comunicar para posteriormente preguntar, consultar en internet, no solamente la dirección, sino también pues como la información de la empresa, los valores, la misión, la visión, cuál es la filosofía, para que te vayas familiarizando mucho más con la empresa y te sientas un poco más, digamos que tranquilo, menos ansioso en la entrevista, en el proceso de selección, y no llegues y te sientas como un desconocido, sino que ya conozcas un poco más del espacio en el lugar donde vas a estar. Muy bien. Y resulta que se llegó el gran día, el día de la entrevista. ¿Qué tengo que hacer? ¿Llegar una hora antes? ¿Llegar en punto? ¿Qué debo de hacer? Claro, John, como siempre, la puntualidad pues va a ser un aspecto muy importante, pues digamos que la puntualidad, es normal que nos puedan ocurrir cosas, es normal que me coja el trancón, que de pronto no llegue a tiempo, se me, no sé, me doble el pie, bueno, pueden pasar muchas cosas, pero la idea es que te prevengas y te vayas con un tiempo de antelación, ¿cierto? Si de pronto no sabes bien dónde queda la empresa, averigües en internet o vayas un día antes y mires pues como cuál es la ruta que va a tomar. Bueno, Estefa, y después de que me tomé el trabajo de elaborar mi hoja de vida, la envié a una empresa, ¿de ahí qué sigue? ¿Qué paso sigue de ahí en adelante? Bueno, John, espero que no sea una hoja de vida, espero que sean muchas hojas de vida las que envíen, porque no sabemos en cuál de ellas vamos a tener la opción o la oportunidad y que nos tengamos ese primer contacto o esa opción de que la empresa se comunique con nosotros y que podamos ir de alguna manera a vender nuestro perfil laboral. Después de que tengamos, enviemos muchas hojas de vida, probablemente nos van a estar contactando. Por lo general se hace a través de una llamada. Sin embargo, no está de más que estés muy pendiente de un mensaje de texto o que estés pendiente de tu correo electrónico y tener mucha disposición durante todo el día para contestar una llamada. Las empresas pues tienen unos tiempos muy reducidos y es cierto que para una vacante se postulan muchísimas personas y seguramente van a tener muchas opciones. Si yo dejo pasar una primera llamada, puede que ya no tenga la oportunidad de que esa empresa me llame nuevamente. Por eso la idea es que cuando estemos buscando empleo, tu celular va a ser una herramienta súper importante y súper fundamental para el primer contacto pues como con la empresa, para iniciar pues como proceso de selección y de entrevista. Pues ahí tener la mejor disposición, muy buena actitud a la hora de contestar esa llamada, porque eso refleja motivación, que estés interesada en el cargo, que de alguna manera tengas algunos conocimientos de a qué vacantes te postulaste, porque muchas veces entonces en ese primer contacto, en esa primera llamada, no tenemos idea de qué nos están hablando, de qué empresa nos están contactando, pero la idea es que tú sepas a dónde envías tu hoja de vida, que hagas un recuento, que mires, para que de alguna manera pues ese primer contacto no sea pues como tan sorpresivo, sino que sea como que esperas esa llamada y que la deseabas también porque habla de tu motivación. Y pues luego de que ya te digan de qué empresa te están llamando, para qué cargo es, hora, fecha y lo demás, pues consultar en internet, pues como los valores, la visión, La la misión. razón, o la filosofía de esa empresa y pues eso te va a generar un poco más de confianza, más de tranquilidad a la hora de presentar esa entrevista o ese proceso de selección. Claro que sí, y resulta que se llega al gran día. Me citaron a entrevista. ¿Qué debo de hacer? ¿Llegar una hora antes? ¿Llegar en punto? ¿Llegar 15 minutos antes? ¿Qué nos sugieres en ese caso? Pues yo, pues sin lugar a duda, la puntualidad siempre va a ser muy importante para una entrevista, un proceso de selección. Pues, entiendo y seguramente las personas de la empresa van a entender también que nos pueden pasar cosas, ¿cierto? Nos dejó el bus, un trancón, pero es mejor prevenir todo ese tipo de cosas. Un día antes ir, preguntar, averiguar o hacer esa misma ruta que harías el día de la entrevista para evitar ese tipo de inconvenientes. Y pues esa va a ser como la primera impresión que tenga la empresa de ti, entonces es mejor cuidarnos porque la impuntualidad nunca en ningún motivo va a estar bien visto, ¿cierto? Eso habla de respeto y de motivación hacia el cargo también, entonces la idea es que no necesariamente que estés una hora antes, pero sí 15 minuticos antes para que estés más tranquilo y menos ansioso a la hora de la entrevista. Muchas gracias. Bueno, John, ya la persona llegó súper puntual, llegó a la entrevista, tuvo la mejor actitud. ¿Cómo debe ser la presentación personal para
presentarme a una empresa, ahí aplica el tema de libre desarrollo de la personalidad, cómo se maneja el tema de tatuajes, de piercing, eso cómo funciona, las personas, cuáles son esos tips fundamentales para llegar pues como a esa entrevista. Claro que sí, tú ahorita comentabas algo muy importante y es que debemos de saber cuál es la cultura de la empresa a la que vamos a presentarnos, ¿sí? Eso es lo primero. Cuando identificamos el tipo de cultura organizacional, debemos irnos vestidos para la ocasión. Para el caso de los hombres, debemos de tener en cuenta que el cabello va organizado, si usamos el pelo largo, tenerlo organizado, la barba debe estar afeitada, preferiblemente ocultar lo que son piercings, tatuajes, porque el espacio de entrevista es algo formal y debemos estar preparados para la ocasión, ¿sí? De ahí debemos de tener en cuenta recomendaciones con el vestuario, preferiblemente que sea un pantalón casual, clásico, nunca debemos usar los jeans, un zapato formal, no suela blanca, que no sea un tenis, debemos de preferir una camisa manga larga y estar, como te digo, lo más acordes posible para la ocasión. Bueno, Johnny, en el caso de una mujer, tú que has tenido la posibilidad de trabajar pues en selección como psicólogo de gestión humana, dime pues tú qué esperarías que una mujer, digamos, que se pusiera para ir a una entrevista o un proceso de selección. Para ti eso es importante, ¿lo tienes en cuenta? Claro que sí, repito, es un espacio formal. No es bien visto que una mujer se vaya con un escote, una minifalda, que va a reflejar algo de su personalidad, ¿sí? Entonces es importante para la mujer también estar lo más formal posible, con las uñas organizadas, el cabello organizado, para que la imagen que proyecta sea la mejor ante ese espacio de entrevista, el cual va a dar mucho de qué hablar de su estructura de personalidad. Listo, John, pero para ti, ¿qué es una uña organizada, cierto? Porque de todas formas eso depende mucho de la personalidad de cada persona. Seguramente para una persona una uña organizada puede ser tener las uñas muy largas y con unos dibujitos chéveres para ella, ¿cierto? Para ti, ¿qué es una uña organizada? Una uña organizada puede ser un color sobrio, un color natural, ¿sí? Muchas veces hemos visto mujeres que se van con esmalte fucsia, de colores, una uña verde, otra morada, eso no es bien visto, ¿sí? Debemos de tratar de ser lo más neutrales posible ante ese espacio de entrevista. Okay. Bueno, ahí también es importante complementar con relación a las mujeres, pues el cabello seco, ¿cierto? No es pues como tan adecuado con el cabello mojado a una entrevista, a un proceso de selección, el maquillaje que sea sobrio, también entendiendo que es algo muy personal y que debe ser algo muy genuino, no podemos ir o pretender ser otras personas, ¿cierto? Porque en últimas lo que vamos a mostrar es lo que somos, solo que eso que nosotros somos, esa esencia, trasladarlo al espacio de entrevista, ¿cierto? Entonces ahí, pues si yo no uso tacones en mi cotidianidad, no me gusta, no los sé manejar, no tengo, pues simplemente me voy con unas baleticas, con unos zapatos tapados, que refleje el espacio de entrevista, formalidad, pero no necesariamente tiene que ser un tacón muy alto, ¿cierto? Entonces ahí también como para que tengan en cuenta esa Claro parte. que sí. Algo muy importante, Estefa, y para complementar toda esta información, es que yo me voy a ir vestido a una entrevista también dependiendo del cargo, ¿cierto? Es muy importante. Si me voy así como estoy en este momento para una entrevista en Santa Fe de Antioquia, vamos a tener dificultades con la sudoración, el calor, y eso va a ser perjudicial para el mismo espacio de entrevista, ¿cierto? Otros ejemplos, si soy instructor de un gimnasio, debo de tener en cuenta el contexto al cual me voy a presentar y de acuerdo a ese espacio y a ese contexto, irme presentado para esa ocasión. Claro que sí, va todo muy de acuerdo, y como lo hemos venido mencionando, al perfil, ¿cierto? Si es un perfil más administrativo, más directivo o más comercial, pues la presentación personal debe de ser más acorde a ese tipo de perfiles. Ahí sí puedo utilizar un blazer, ahí sí puedo tener pues como tacones, pero si es para un cargo más operativo no es necesario que utilicemos ese tipo de vestimenta. Muchas gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted cómo está? Muy bien, siéntese. Muchísimas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Stephanie. Stephanie, bienvenida a la Universidad Católica del Norte. Muchas gracias. Vamos a realizar un espacio de entrevista, ¿de acuerdo? Entonces vamos a suministrar una información muy básica. Cuéntame con quién vives, cuéntame un poquito de ti. Bueno,
Bueno, John, vamos entonces a compartirle a todos los estudiantes cuáles son esos aspectos importantes a tener en cuenta a la hora de presentar una entrevista, ¿cierto? Que es un espacio individual donde vas a venderte y a expresar tus competencias y habilidades, y que como siempre vamos a tener pues alguien que nos dirija, que en este caso va a ser un psicólogo, y el cual nos va a compartir pues como cuáles son esas recomendaciones. Cuéntanos entonces, para empezar, cuál debe ser la postura, cómo debe ser el saludo, ese primer encuentro, ese primer contacto que es como el más difícil, el que genera más ansiedad, cómo debe ser. Claro que sí, Stephanie. Debemos de tener en cuenta que quien dirige el espacio es el entrevistador, ¿sí? Si él no te da la orden o la instrucción de que puedes tomar asiento, lo mejor es esperar un poco. No debe ser un espacio con demasiados formalismos, ni ser la persona más abierta y más relajada ante ese espacio. Recordemos que es un espacio formal, como tú lo dices, donde nos vamos a vender por lo que somos. Debemos de tener en cuenta como regla número 1 el uso del celular. Lo mejor es que esté apagado, dejarlo en silencio, porque puede llegar a incomodar el espacio de entrevista. La postura no puede ser una postura muy relajada, ¿sí? Ni muy tensa, en donde demos cuenta que estamos estresados, en donde nos queremos ir, sino que debemos de tener en cuenta que debemos de ser auténticos. ¿Y cómo es entonces? Porque ni muy relajado, ni muy tenso. Entonces, ¿cómo es la postura? Bueno, en el caso de la postura debemos de ser auténticos, estar tranquilos y recordar que es un espacio en el cual debemos ser nosotros mismos. No debemos de preocuparnos por detalles que van a marcar el rumbo de la misma entrevista. Bueno, algo también muy importante, Steph, al momento de tener en cuenta en la entrevista es el lenguaje no verbal. El lenguaje no verbal son los gestos, la corporalidad, la misma postura, cómo me siento en ese espacio que no se manifiesta a través de las palabras. Dicen que un 30% de lo que comunico se manifiesta a través de las palabras y un 70% a través de los gestos. Entonces también debemos de tener mucho cuidado para tratar de estar lo más tranquilos posibles, porque a la final puedo reflejar que estoy incómodo, estoy tenso, estoy preocupado, lo cual no va a tener muy buenos frutos al momento de presentar la entrevista. Bueno, entonces aparte del lenguaje, de la comunicación verbal y no verbal, de la postura, ¿qué otros aspectos debemos de tener en cuenta a la hora de presentar una entrevista? Porque es un ambiente muy tenso, el psicólogo empieza a hacerte muchas preguntas, cómo dar respuesta a ellas, qué decir, cómo venderme, cómo identificar mis habilidades y mis competencias. Claro que sí, para vendernos lo mejor que podemos hacer es recordar nuestras experiencias laborales, saber cuáles son nuestras competencias, saber que también tenemos aspectos por mejorar y que no es malo decirlos al momento de presentar la entrevista. Lo peor que podemos hacer es mentir, es decir, cosas que no somos, experiencias que no hemos tenido, que va a significar un fracaso al momento de la misma entrevista, porque el proceso de selección es algo muy completo y cada paso se complementa. Por lo tanto, en futuros pasos del proceso vamos a tener algunos inconvenientes si decimos información que no corresponde a nuestra hoja de vida o a nuestras experiencias laborales. En el caso de los nervios debemos de tener en cuenta. Yo pienso, John, que ahí los nervios, en vez de decir qué hacer para evitar los nervios, es qué nos genera los nervios, ¿cierto? Entonces, esa ansiedad no la produce muchas veces el desconocimiento de la empresa, el desconocimiento de tus competencias, de tus habilidades, el que digamos mentiras y de pronto nos bloqueemos y no sepamos cómo argumentarlo. Pues es normal que no sepamos todo, ¿cierto? Porque de todas formas no somos perfectos, porque en muchas oportunidades cosas que nos puedan preguntar no las tengamos claras, pero lo que es innegociable es que no te conozcas, lo que es innegociable es que no conozcas y que no sepas qué competencias y habilidades, qué de ti tienes para aportarle a esa empresa, cuáles son las habilidades para el cargo. Y ahí es importante mencionar, John, y lo que venimos trabajando en la agencia con el tema de competencias, que habilidades no es igual a valores, ¿cierto? Cuando hablamos de valores, de esos principios como respeto, compromiso, puntualidad, honestidad, que si bien son fundamentales a la hora de buscar empleo, es como un mínimo exigido, es como tu deber ser para empezar a trabajar. Pero de ahí para allá vamos a mencionar las competencias que nos den valor agregado al cargo. Depende a la vacante que te vayas a postular, la empresa va a evaluar un perfil y
un perfil de lo que ellos buscan y un perfil en tu hoja de vida o en tus habilidades o competencias a nivel personal, y de acuerdo si eso se ajusta, pues seguramente vas a ser la persona seleccionada. Entonces es normal que tengamos ansiedad, es normal que sintamos nervios, que nos asustemos para presentar una entrevista, pero si yo me conozco, si yo sé para qué vacante voy, si yo tengo claro mi proyecto de vida, yo creo que no hay nada que temer, simplemente es ser tú, expresarte, dar lo mejor de ti en este espacio, ser muy autónomo, muy auténtico. Y si tenemos dudas, si tenemos inquietudes, si simplemente no sabemos dar respuesta, pues preguntar si no entendemos la respuesta, o simplemente decir que no sabemos en ese momento dar una respuesta, porque no es malo equivocarnos y porque no es malo no saber algo, ¿cierto? Entonces digo que los nervios se pueden dar a causa de eso. Yo no sé tú qué piensas. Claro que sí. Otra cosa muy importante con respecto a los nervios es que nos aceleramos al momento de responder y no pensamos bien cuál va a ser nuestra respuesta y terminamos diciendo cualquier cosa. Entonces, como tú dices, démonos un tiempo, pensemos, analicemos, y si definitivamente no sabemos la respuesta, no es malo preguntarle a la persona que nos está entrevistando que no entendemos la misma pregunta. Debemos de tener en cuenta también, compañeros, que los tiempos han cambiado, por lo tanto, las entrevistas que se hacían hace 10, 20 años no van a ser las mismas a las que nos vamos a encontrar actualmente, ¿sí? Nos vamos a encontrar entrevistas de panel, centros de valoración, muchos tipos de evaluaciones que nos pueden hacer, para las cuales debemos estar preparados y con la mejor actitud para enfrentar todos esos procesos que se nos van a venir al momento de enviar la hoja de vida. Hablando de tiempos de entrevista, las empresas tienen unos tiempos límites para entrevistar un candidato, entonces también que desarrollemos mucho la capacidad de escucha para en el momento de la entrevista, lo que te pregunta el psicólogo, des respuesta a eso. Muchas veces nos vamos por las raíces, empezamos a contar historias personales, historias de vida que no tienen relación con la información que nos están preguntando. La pregunta que nos están haciendo va a poder suministrar la información que ellos necesitan para determinar si tú cumples o no con el perfil. Si damos respuestas diferentes, si no damos una respuesta adecuada de acuerdo a lo que nos están preguntando, pues cuando nos vamos de ese espacio de entrevista, la persona que te entrevistó no va a tener elementos suficientes para determinar si tú eres o no el candidato seleccionado. Por eso ahí escuchar muy bien, estar muy atento a qué me están preguntando, y de acuerdo a eso pues yo dar una respuesta y no de pronto excederme en los tiempos de entrevista, porque vamos a perjudicar tanto el psicólogo que te está entrevistando como a ti, porque no vamos a dar la información que ellos necesitan. Johnny, quisieras compartirnos esto de las pruebas de selección. Hay varias pruebas, ¿cierto? Psicométricas, psicotécnicas, proyectivas, que son las de los dibujitos, pero ¿para qué las aplican las empresas? ¿Esto de qué les sirve a ellas en un proceso de selección y cuáles son las recomendaciones que le podemos dar a los usuarios, a los estudiantes, para que ellos se sientan más familiarizados y más cómodos en este filtro o en este paso del proceso de selección? Sí, claro, Estefa. Al momento de las pruebas de selección debemos de tener en cuenta 3 elementos: que sean de manera honesta, espontánea y que sean coherentes, ¿de acuerdo? Hay muchas creencias irracionales en cuanto a las pruebas. Muchas veces vemos en internet, hay comentarios, hay rumores que dicen que debemos dibujar tal cosa, que debemos hacer esto otro, que si yo dibujo tal figura quiere decir esto, pero las pruebas de selección son simplemente una herramienta para complementar todo esto que ya hemos conversado, para complementar la entrevista, para complementar la hoja de vida, y lo que busca es dar cuenta de tu estructura de personalidad, cómo te comportas, y es un acercamiento a la forma en que vas a laborar dentro de un contexto y una cultura organizacional. Y por ejemplo, para esta prueba de WARTEC, pues ¿qué recomendaciones nos podrías compartir? Porque esta prueba de WARTEC, que es la de 8 dibujitos, que se aplica mucho en internet, pues hay muchas pruebas, ¿cierto? Y que a veces nosotros, las personas, me imagino que también en su ansiedad, en su necesidad de conseguir empleo, pues toman estas pruebas para ir a presentarlas creyendo que es la mejor opción. ¿Qué piensas tú de yo dibujar el dibujito que vi en el internet a la hora de presentar la entrevista? Bueno, si hacemos eso, Estefa, estamos cometiendo un error muy grave, porque puede que ese dibujo que encontraste en internet no sea lo que está buscando la empresa, no está reflejando tu personalidad, sino la personalidad de otra persona que se tomó el trabajo de entrar a internet y contarnos cuáles son
las respuestas de la prueba. Como te dije al principio, lo mejor es que sea honesto para que al momento del psicólogo analizar lo que dibujaste sea coherente con tu estructura de personalidad y sea coherente con lo que ya vio en la entrevista. Por eso debemos de hacerlo de la manera más espontánea posible. Como recomendación con el Guartec, debemos de hacerlo siguiendo las instrucciones que te da el psicólogo, seguir las instrucciones, hacerlo de la manera más tranquila posible. Sabemos que hay un orden en el cual debemos realizar los dibujos, muchas veces no tiene importancia el momento de la evaluación final, simplemente lo que se busca es evaluar una generalidad, un contexto, como te digo, va amarrado a todo el proceso de selección. Bueno, John, ¿y cuáles son los tipos de pruebas que existen? Sí, Estefa, existen pruebas de personalidad como el Guartec, la figura humana, que están proyectando y buscan un objetivo que es proyectar cuál es mi personalidad, cuál es mi estructura. Existen pruebas de conocimientos, es decir, si tú te vas a presentar a una vacante como psicóloga, lo más probable es que en la empresa te van a colocar una prueba de conocimientos que va a reflejar si efectivamente sabes para lo que te estás presentando. Existen pruebas de razonamiento lógico, donde lo que busca la prueba es simplemente evaluar tus niveles cognitivos, cómo están para determinados cargos. Y finalmente existen pruebas de personalidad como el 16PF, que son cuestionarios muy largos que muchas veces pueden ser desgastantes, pero que también buscan un acercamiento a tu estructura de personalidad y a cómo son tus competencias y tu estilo de trabajar. Bueno, para finalizar, entonces es importante que tengamos en cuenta que aunque chuliemos toda esta información que les estamos dando, hoja de vida, proyecto de vida, presentación personal para una entrevista, puntualidad y actitudes en una entrevista o proceso de selección, pues no significa que siempre que cumplamos estos requisitos vayamos a pasar a una vacante, ¿cierto? Porque como hablábamos ahora, todo es bajo la luz de un perfil laboral y seguramente hay oportunidades o hay vacantes donde nosotros no nos ajustemos a eso. Por eso tenemos que manejar mucho el tema de la tolerancia a la frustración. No sabemos dónde va a estar la oportunidad de nosotros, 1, 2, 3, 4, 5 entrevistas, N entrevistas, porque puede ser la primera, como puede ser la 15, como puede ser la 14, entonces manejar mucho el tema de la tolerancia a la frustración, ser muy perseverantes y cada que vayamos a una entrevista, a un proceso de selección, debemos de tener la misma actitud, aunque sea la 15, porque esa actitud, esa frustración, esa impotencia se refleja en la entrevista y no va a ser muy adecuado para nosotros, entonces sí es muy importante que tengamos en cuenta entonces esos aspectos. Y no sé, John, si tú quieres de pronto recomendarnos pues como algo en general o compartirnos algo en general. Claro que sí, como tú dices, Estefa, es muy importante saber que estos tips son para complementar todos los conocimientos que ya tenemos respecto a los procesos de selección. No es de seguirlos al pie de la letra y eso quiere decir que ya nos van a contratar, simplemente como tú dices, tener tolerancia a la frustración, presentarnos a los procesos más convenientes, tener en cuenta nuestras expectativas, tener en cuenta las recomendaciones de la hoja de vida y esperamos que todos estos tips sean de su utilidad para que al momento de presentar entrevistas, procesos de selección, sean de la mejor manera posible. Ahí, para finalizar, el proceso de selección es de doble vía, ¿cierto? La empresa te selecciona, pero tú también tienes la posibilidad de seleccionar si esa empresa, esa vacante, ese clima, esa cultura organizacional, esas condiciones laborales se ajustan y se alinean a tu proyecto de vida, porque eso va a generar motivación, felicidad, satisfacción y por consiguiente una productividad en el cargo. Entonces tú también te puedes dar la posibilidad a decir no a una vacante o a decir no a una opción laboral, teniendo en cuenta que eso es un proceso de parte y parte. Muchas gracias. Bueno, recuerden, Estefa y estudiantes de la Universidad Católica del Norte, que en la agencia de empleo realizamos entrevistas de orientación laboral. El objetivo de estas entrevistas es, número 1, identificar las competencias de cada perfil, de cada usuario. Número 2, de que ustedes realicen y reciban una retroalimentación por parte de un psicólogo de la agencia de empleo. Y número 3, que reciban capacitaciones que le van a servir para seguir calificando su hoja de vida y hacerla mucho más atractiva al momento de presentar una entrevista, un proceso de selección. Okay.